otra de las noticias relevantes en esta semana que termina definitivamente pues fue el dato de inflación. Usted sabe que pues hubo un incremento por arriba de la expectativa que tenía el mercado. Por supuesto, rompe los parámetros que tiene Banco de México en torno a el control de los precios. Estamos hablando de una variación anualizada de 4.2%. Y bueno, de este incremento, pues han surgido algunas iniciativas del gobierno para tratar de contener los precios. Ya lo vimos con la gasolina, con el gas LP. Y ahora, pues esta semana se presenta esto mismo con el tema de la tortilla, uno de los alimentos pues más importantes para el consumo de los mexicanos. Nos gustan mucho los tacos, ¿verdad? Por supuesto. Y para platicar de cómo recibe este programa, esta invitación que hace el gobierno federal a la industria de la masa y la tortilla, nos acompaña Homero López. Él es el presidente del Consejo Nacional de la Tortilla. Homero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Rogelio, qué gusto saludarte. Buenas tardes a ti y a tu auditorio que siempre está muy pendiente de todo. Sí, muchas gracias a ti por tu tiempo. Homero, pues hay esta invitación del gobierno federal para, pues de alguna manera, tener un cierto control o una cierta, digamos que, dinámica de precios, pues acotada para el precio de la tortilla. Pues sí, sí, desgraciadamente, pues bueno, no ha habido como políticas públicas adecuadas que se puedan apegar a tener una eficiencia alimentaria ideal para todos los mexicanos, ¿no? Sí, Entonces nosotros participamos siempre que nos invitan y pues damos nuestros puntos de vista de acuerdo a la experiencia que tenemos. claro. Faltarían de alguna manera, pues, digamos que cambios para hacer un mercado más eficiente en lo que se refiere a la producción de tortilla, y esto, pues, no solamente está en el tema de el precio del maíz, sino todos los costos adicionales que lleva a producir un kilo de tortilla. Sí, fíjate que desgraciadamente nos ha costado mucho que a veces comprendan que la tortilla no se hace únicamente de maíz o de harina, Ujú. ¿no? Traemos productos y muchos se tasan a precios internacionales como el propio maíz, Sí, como los energéticos, como el acero para las refacciones, como el papel grado alimenticio. Entonces, estos son productos dentro de la cadena de valor donde el gobierno federal no tiene un control. Y la otra es, acuérdate que este año ya vamos a pagar el 100% de aguinaldos, que me parece claro, fabuloso para la plantilla laboral, pero también tenemos que pues, erogar ese tema. La otra es, perdóname, las políticas públicas que ejercen desde la Cámara de Diputados sin tener noción como empresarios, el que sean 40 horas de laboral en vez de las sí, 48 que pues estábamos acostumbrados. Que esto en la industria de la tortilla, que normalmente trabajamos más de 12 horas en el día, ujú, pues nos lleva a que sea un costo más alto producir tortilla. Porque claro. acuérdate que después de las 8 horas ya es un pago extraordinario, que es lo doble, pero creo que son 16 o 17 horas más, ya se pagan lo triple. Entonces, eso que está consagrado en la Ley Federal del Trabajo y que me parece muy bien, pero que sí se nos sale de control y que la mayoría de compañeros no tiene idea que hay que pagar un promedio entre 13 y 17 o hasta 20,000 pesos por cada trabajador más mensual. Entonces, todos este tipo de negociaciones que desgraciadamente pues nos afectan al sector empresarial, Sí, pues tenemos nosotros que buscarle, ¿no? También hay otro tema, ¿no? Dado a todos los programas de gobiernos que se dan, que la gente tiene, que para el que no trabaja, para todo mundo, ujú, hemos tenido un problema en la contratación de personal para los negocios. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que hacer atractiva la oferta, tienes que claro, subir el salario claro. para que sea atractivo y esto pues también nos pega. Sí, definitivamente los costos laborales no son iguales o no se sienten de la misma forma para una empresa mediana grande que para un micronegocio como son pues las miles de tortillerías que hay en el país. Es correcto, entonces a mí me molesta, me entristece cuando se toman decisiones desde la Cámara de Diputados, Ujú, pues ellos ganan, a veces sin hacer nada,
pero no saben lo que es ganar en un negocio, ¿no? Lo que es mantenerlo, lo que es sostenerlo, el terror que se vive con toda esta inseguridad que hay en el país, Sí. que todavía hacen leyes acordes, pues son temas políticos para quedar bien con su clase política y pues sean aplaudidos suprimiendo al sector empresarial, que pues es donde de ahí donde vienen todos los programas sociales, ¿no? Claro. Homero, y en este sentido, ¿qué tan factible va a ser pues mantener el precio de la tortilla, al menos en este periodo de 6 meses, que es como lo ha presentado la presidenta Claudia Sheinbaum? Es muy difícil, es tan así que pues el 98.9% de la industria no entró. No fue un acuerdo nacional, únicamente se firmó con Ujú. dos organizaciones. Estas dos organizaciones no representan ni siquiera 30 tortillerías a nivel nacional. Entonces, yo creo que el mal llamado acuerdo nacional no estuvo bien, pero bueno, ahí lo vamos a ver en el camino. Claro. Otro aspecto pues muy interesante en el mercado de la tortilla es de que no hay un precio único en todo el país para este producto. Es muy barata la tortilla en la Ciudad de México, también dependiendo de donde la compres, y, y muy cara en el norte o en algunas zonas turísticas del país. Sí, claro, y eso es un sentido muy correcto. ¿Por qué? Porque hay precios distantes, porque tenemos un mundo de informalidad, Ujú. porque los que pagamos impuestos, seguro social, todo lo que tenemos que pagar, pues el precio de la tortilla es uno, pero el que no paga, pues es el que juega con el precio y el que más nos daña y el que más perjudica al Estado, ¿no? Hay Sí, que recordar que los últimos análisis de la informalidad son de 6 a 7 billones de pesos que entran pues que se mueven dentro de una economía como México, pero también a quienes benefician, pues a ver, sabemos que hay alcaldías, que hay municipios donde te cobran el uso de suelo y demás, que a veces claro. son cobros de piso formales, ¿no? Entonces esto sí daña la economía. Sí, y dependiendo también del estrato eh, demográfico y socioeconómico de las personas, hay familias que consumen más tortillas que otras, ¿no? Y también esto pues influye en la economía de estas personas, ¿no? Sí, claro, digo, yo creo que yo lo más correcto, se lo comenté al secretario de inicio, que lo más correcto es apoyar a esa clase y que, bueno, se le pudiera abonar dentro de sus tarjetas del bienestar, como le llaman, Ujú. pues 1 kilo de tortilla día por día y creo que nos evitamos muchísimos temas y que eso sería un apoyo directamente a las familias que más lo necesitan. Claro. Homero, finalmente, dentro de lo que se quiere negociar y revisar en el tema de la industria de la tortilla es tratar de modernizar este sector, darle financiamientos. Ahí, ¿cuál es tu expectativa en torno a esta oferta que hace el gobierno federal al menos? Eso no sirve, lo hemos manejado más de 25 años, no sirve. La mayoría están en buró de crédito. Si Ujú. no tienes un negocio rentable, ¿cómo vas a pagar esos créditos? Es como hacer, como es como dicen, llevarse la soga al cuello Sí, solitos. No, claro. eso no ayuda a nada. Que nos ayuden a informalizar la industria, que no haya competencia desleal, que haya más seguridad y con eso, en verdad, que con eso subsistimos y damos un buen servicio y un precio muy justo. Claro. Pues un entorno por demás complejo el del sector de la industria de la tortilla. Como tú dices, no va a ser fácil hacer, digamos que en los hechos, este llamado que hace el gobierno federal para mantener los precios y esperemos que también, como tú dices, después de muchos años, pues se busquen los mecanismos para poder apoyar este sector que es tan importante para el consumo de las familias en nuestro país. Homero López, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, gracias por acompañarnos. Gracias, Rogelio, un gusto saludarte. Buenas Buenas tardes. tardes.